Bueno, estamos en la segunda parte del video sobre China. Ahora nos vamos a pensar más a la cuestión de elementos simbólicos. Y quiero aclarar que este video en realidad no trata sobre únicamente China, sino más bien lo que representa China en la actualidad. Obviamente era necesario para eso ubicar más o menos qué era China, a qué nos estamos haciendo referencia, pero ahora nos vamos a seguir articulando en relación sobre todo a lo que dije a lo último del video anterior, que tiene que ver con cómo un imperio se sucede con otro, ¿no? De alguna manera. Bueno, por lo menos tal y como lo conocemos, no quiero decir que esto sea una ley necesaria, aclaro, por las dudas. Es decir, hay otras sociedades y culturas que no sucede de esta manera y podría en el futuro dejar de acontecer incluso en nuestra misma cultura. Pero lo que podemos ver históricamente en Occidente y ahora unido a Oriente es esta sucesión. Pero, ¿cuál es el contexto que brinda a que esto se haga posible? Y yo no soy un marxista ortodoxo, ni me guío únicamente por los métodos de lectura de la política del marxismo. Para mí, no soy materialista tampoco a nivel filosófico en sentido estricto. No se reduce lo que ellos llaman superestructura a la infraestructura. Ni necesariamente nace la superestructura de la infraestructura. Son términos técnicos que si no los conocen nada, no importa. Era para que entiendan mi análisis metodológico por dónde va. Pero bueno, en un célebre pasaje, en Cuadernos de la Cárcel, de Antonio Gramsci, anotó una fórmula que dice: la crisis consiste precisamente en que el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican justamente los fenómenos mórbidos más variados. Esta frase, escrita en Italia en 1930, no describe una mera difusión pasajera, sino una crisis orgánica, un desgarramiento del bloque histórico donde las estructuras que legitimaban y sostenían un orden se pudren y sin que termine de emerger todavía un principio civilizatorio alternativo, como que convive la vida y la muerte, no en términos trágicos, en términos simplemente de justamente eso, de dos procesos que conllevan valores de todo tipo, ciertos regimientos y producciones económicas, políticas, valores propiamente dichos, etc. Bien. Lo que hoy llamamos decadencia político-moral en Occidente, justamente centrado y como epicentro Estados Unidos, ¿no? Conviene aclarar desde ya que esto no es, en principio, no trata de un lamento nihilista ni una añoranza fundamentalista de un pasado virtuoso, ¿no? La decadencia en sentido estricto es el proceso por el cual un orden hegemónico pierde su capacidad de articular la coerción y el consenso, de manera que la dominación se vuelve brutalmente explícita al tiempo que los discursos que la revestían de universalidad se van vaciando de credibilidad. En las últimas 2 décadas, sobre todo, 3 campos de acontecimientos me parecieron centrales y reveladores respecto a esta descomposición. La crisis financiera del 2008 que vimos antes, Jeffrey Epstein y la cobertura occidental del genocidio en Palestina. Los 3 comparten un mismo patrón. Lo que antes se escondía o se justificaba con cierto pudor, ahora se exhibe con una mezcla de cinismo y normalidad administrativa. Esa suspensión del contrato encontró una encarnación, justamente como decía, en el caso de Epstein. ¿Por qué? Más allá del morbo periodístico, lo que allí se manifiesta es la estructura de poder que opera con una lógica de excepción soberana. Una red de tráfico de menores, entre otras cosas, habló de canibalismo, hay muchísimas cosas involucradas aquí, pero
tejidas durante décadas, tolerada por bancos, bufet de abogados, servicios de inteligencia y un gran círculo de filantrópicos. Un gran círculo, vimos que hay políticos, famosos, millonarios de todos lados. Justamente mostró que esa élite no era una transgresión accidental, sino justamente un marco de pertenencia. Epstein no escondía su conducta, la desplegaba a través de propiedades, de vuelo, de contactos, de certeza respecto al poder económico y de complicidades institucionales que la situaban más allá de un principio de responsabilidad. Achille Mbembe, no sé cómo se pronuncia bien ese nombre del autor, pero bueno, él analiza la necropolítica. Observa justamente que el poder soberano, en su forma última, no consiste solamente en la capacidad de decir quién vive y quién muere. Esto se trata de una tradición, tiene una tradición filosófica, no importa ahora. La cuestión es que, sino que de crear mundos de muerte, dice él, donde ciertos cuerpos quedan reducidos a condiciones desechables. El archipiélago de Epstein no se mataba, se consumía vidas, que es muy distinto. Bajo encima la protección de derecho, se ejercía una soberanía oscura sobre cuerpos transformados en materia prima en un goce impune. Lo salvaje de esto es que uno de los hechos centrales del Capital es pasar a hacer aquello que antes hacía por medio de rituales o de tradiciones a un mero medio de consumo. Digo, no es casualidad el tipo de cultura de la comida, por ejemplo, de la alimentación que tenemos, con el surgimiento en masa de los TCA, de los trastornos de la conducta alimenticia. Bueno, esto es como para mí el pico máximo de eso, de lo grotesco. Es justamente como la vida misma se convierte en un consumo, ya no solamente como medio de explotación, sino como medio de consumo literal. De vuelta, se hablaba de canibalismo. Y no cayó todavía nadie preso por eso. Y está todo el mundo enterado de esto. Tenemos como otro pico la guerra de Gaza. Sobre todo, termina de estallar en octubre de 2023, pero esto en realidad es una guerra que tiene muchísimo más tiempo. Pero, ¿por qué termina de estallar ahí? Porque directamente se propone el genocidio abierto y pleno de toda una población y todo un país. Este cinismo alcanza dimensiones globales porque empieza aniquila los últimos restos de discurso universalista que Occidente pretendía defender, porque bajo un Estado financiado, armado y protegido diplomáticamente por Estados Unidos y la Unión Europea, ejecuta en masa a decenas de miles de civiles. Cosas atroces como... No, es que no tiene por dónde agarrarse, o sea, es todavía mucho más brutal que los campos de exterminio nazi, porque acá somos todos conscientes. Y si te preguntaste alguna vez, si no te lo preguntaste, pregúntatelo ahora, ¿qué hubieras estado haciendo mientras ocurría la Alemania nazi? Bueno, exactamente lo mismo que estás haciendo ahora, nada. Y estamos todos ahí contemplándolo, totalmente, algunos frustrados, algunos directamente como que ni se enteran. Bien. No solamente consiste en, además, el genocidio de, por ejemplo, tirar misiles a hospitales, a escuelas de niños, a jardines. También utilizar armas prohibidas como el fósforo blanco, prohibidas por el acuerdo de paz hecho después de la Segunda Guerra Mundial, propuesto por Estados Unidos, el cual es el de los primeros en infringirlo. Sino que además hay bloqueos de alimentos, de agua y medicinas, destrucción sistemática de universidades, hospitales y archivos culturales. Esto también es una cuestión central. La destrucción completa de la cultura, de la cual, que es parte de lo que incluye la definición de genocidio, ¿no? No es solamente asesinato, sino es el intento sistemático de eliminar, vamos a llamarlo, una sociedad o una cultura.
¿no? Entonces, en términos de la necropolítica que decíamos, el ejército de la soberanía como derecho a producir muerte a escala masiva, amparados en una retórica de la defensa legítima. Si siguen creyendo que eso es una defensa, bueno, no, qué sé yo, ¿en dónde están? Que aparte se repite en un automatismo burocrático. La novedad de la brutalidad colonial no es nueva. Europa y Estados Unidos lo practicaron durante siglos, ¿no? Pero hay una exposición directa y planetaria a través de las redes digitales que saturan las pantallas con imágenes de niños desmembrados y sin embargo no se logra hacer nada respecto a esto. Cuando el presidente de Estados Unidos califica como creíble un bombardeo sobre un campo de refugiados, no está mintiendo en el sentido clásico. Está ejerciendo lo que Peter Sloterdijk diría como razón cínica. Él definió el cinismo moderno como una falsa conciencia ilustrada, es decir, una conciencia modernizada e infeliz, aquella sobre la que la ilustración ha pasado a la vez con éxito y en vano. A diferencia de del hipócrita clásico, que oculta la verdad para salvar las apariencias, el cínico ilustrado conoce perfectamente la distancia entre discursos y los hechos. Se muestra cínicamente ante el mundo, sin tapujos. Algo que se habló mucho respecto a la crisis del 2008 es que se dieron cuenta que como que la población estaba muy mansita y no habían hecho nada a pesar de que se las habían cobrado a ellos la crisis. Y que nos pegó a todo el mundo y como que todo siguió medio igual. Hay declaraciones que no me acuerdo ahora. Pero digo, para seguir pensando en todas estas cuestiones. Hannah Arendt, por ejemplo, con la noción de la banalidad del mal. Ella lo forja a través de la observación de Eichmann en Jerusalén, el juicio de los nazis, donde describe justamente que son burócratas, que no pensaban. Y todos se excusan diciendo, estaba siguiendo órdenes, ¿no? Por eso ella dice la banalidad del mal, porque para ellos era como cuando te levantás todos los días, vas al baño y tirás la cadena. Y bueno, qué sé yo, voy y tiro la cadena. Pero como si ahora te agregara que cada vez que tirás la cadena, matás gente con tu tirar la cadena. Y vos me dirías, no, bueno, qué sé yo solamente voy al baño y tiro la cadena. Esa es la banalidad del mal. Y eso es lo que estamos viendo hoy en el escenario más mundial, que hay una banalización completa respecto. Y la moralidad ha decaído totalmente. Como decía antes, yo no pretendo acá ser viejo conservador de se perdieron los valores. Pues no creo que sea así. No creo que además tampoco exista una época dorada a la cual volver, ¿no? Pero este hiato hace que florezcan fenómenos bastante mórbidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, volviendo, la deuda estudiantil y el colapso de la sanidad en el centro del imperio conviven con fortunas financieras que multiplican los ceros. Mientras se disparan encima de los consumos de opioides, la desesperación en la clase trabajadora sigue subiendo y subiendo. Conviven lemas de respeto lleno de flores y decorados y súper bellos de la interracialidad, mientras las estadísticas siguen diciendo que la abolición de la esclavitud y los derechos de las comunidades negras nunca terminaron de darse. La tarea crítica no consiste en mostrar esta decadencia como esencia perversa del occidente, ni tampoco una simple corrupción de la moral de las élites, ¿sí? Sino como una constelación histórica precisa. Es la incapacidad del capitalismo financiero y la arquitectura geopolítica unipolar de seguir produciendo un horizonte de expectativas que vaya más allá de la mera gestión de inseguridad. A esto se le unen un montón de otras cosas que me parecen grotescas. Y yo he debatido respecto a... Muchas veces aparece Estados Unidos como un ente malvado, casi, en mi propio discurso, ¿no? Siendo un poco crítico, a veces uno banaliza paradójicamente al tratar de estar. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos, hace poco había visto un ensayo con estadísticas y todo, y juntando mucha cantidad de datos, decía que en promedio Estados Unidos había iniciado una guerra
un golpe de Estado había financiado algún tipo de golpe de Estado o intervención política, había o alguna cosa de estas variantes cada 2 semanas desde su fundación. Es una completa locura. También la cantidad de guerras iniciadas por el mismo Estados Unidos. Si uno junta la cantidad de muertes generadas solamente en guerras iniciadas por Estados Unidos, es un número gigantesco. Pero además, hay una cuestión central que muchas veces se pierde un poco. Y yo creo que ya para este momento ya habré subido el video del feminismo. Y ahí trabajo la idea de esta autora. Déjenme que busque el libro. Alice Walker en El templo de mis amigos, en donde justamente trabaja el colonialismo y sobre todo el racismo enraizado a las cuestiones de género y demás. Pero, ¿qué es lo importante rescatar de este tipo de autoras? Que muestran también cómo el mayor golpe se da cuando se desintegra una cultura y una sociedad. Y las dictaduras, por ejemplo en Latinoamérica, por parte de Estados Unidos, lo que han hecho es justamente desintegrar ciertas formaciones culturales que se estaban dando. De desestabilizar la región no solamente político-económicamente, sino también, o político entendido no solamente como política partidaria, sino como la forma de relacionarse de un pueblo, imponiendo sus valores y entre otras cosas. Y ahora es donde conecto todo esto con China. Pero antes, permítanme sintetizar esta idea con la novela Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó es una novela bastante famosa. Se hizo también muy famosa por una película que se hizo en el cine. Creo que es de 1939 la película. Dura como 4 horas encima. Bueno, ¿de qué trata la novela? La novela trata de Escarlata, que es nuestra protagonista. Ella está en medio de la guerra de la sucesión, que tiene que ver con esto que decíamos de los del norte contra los del sur y la esclavitud en el medio. Pero algo central que me parece es la figura de... esta novela no es de romance, ya lo digo. Si tienen esa idea, no trata de romance. No vi la película, no sé si la película es más romanticona, pero esta película es estrictamente de la decadencia política y la sucesión de nuevos valores. No quiero decir tampoco que los nuevos valores sean mejores. Pero Red, que es con quien ella va a tener como este vínculo más amoroso, representa justamente los nuevos valores. Él es súper cínico. Es la representación de... voy a leer la síntesis que tengo acá. La degeneración de la aristocracia, con valores estrictos, modales, grandes ideales, etc. Y la aparición de los burgueses propiamente dichos. Ya había burgueses de antes, obviamente Marx ya hablaba de burgueses mucho tiempo antes que esto, pero para mí es la consolidación de la imagen más actual de burgués, que es como más grosero, falto de valores, se propone como más transgresor, más transparente, y con un valor sin tapujos a lo material, ¿no? Y vemos justamente cómo este burgués representado acá con este personaje concreto aprovecha esta cuestión de la decadencia aristócrata, y mientras los primeros se ven aferrados a sus tierras inexistentes, a valores degradados y herencias de honor de familias rotas, el burgués se hace rico explotando eso mismo. El cinismo, lo iconoclasta, la subversión de los valores, el consumo y el uso grotesco del dinero son la ambición
casi perversa, diría, de algunas características típicas del personaje Relt, pero que en realidad lo podemos encontrar en general en este tipo de figuras. ¿No será todo tipo de revolucionario el formador de una nueva forma establecida? Además es interesante pensar cómo, fíjense que acá la base económica que lo sustentaba ya estaba en total decadencia, y sin embargo los ideales van a continuar, como que intentan sobrevivir medio muertos a todo esto. Pero ¿qué es lo que me parece interesante de esta novela entonces en relación a lo que traía antes? Que para mí esta novela sintetiza un poco el cambio que se estaba dando y la decadencia que representa ese momento de cambio. No es la mejor representación, habría mejores representaciones, pero creo que estamos viviendo en una época de cambio. Y allí es donde aparece nuestro tema clave, la ecología. Al adentrarme a la dimensión ecológica, el ascenso de China como nuevo imperio del siglo XXI, nos encontramos con una consideración bastante paradójica de la civilización más apremiante de nuestro tiempo, ¿no? El Estado que ha funcionado con el mayor emisión de gases de efecto invernadero del planeta es simultáneamente la locomotora indiscutible de la transición energética global. Por eso para mí sintetiza muy bien esto de lo muerto y lo vivo que no termina de nacer. Porque todavía no son limpios en su huella de carbono. Esto lo propusieron en sus planes para el 2060. Pero, a su vez, contaminaron muchísimo. Hay que meter un matiz acá. En términos netos, la Unión Europea o Estados Unidos contaminaron muchísimo más. Nada más que en el periodo en el que se da, en ese mismo periodo contaminó más. Sin caer en reduccionismo morales, considero necesario analizar las políticas materiales de Pekín que ha implementado en el último lustro. Justamente esto que decía, las asambleas generales de las Naciones Unidas, el gobierno chino institucionalizó sus denominados objetivos de doble carbono, que era esto que les decía, para 2060 tener huella cero de carbono y para 2030 alcanzar su pico máximo de emisiones. O sea, ya como que no pasar más que eso. Lo que pasa es que acá no hay una promesa retórica como el acuerdo de París, que se propone. Esto del capitalismo verde, lo habrán escuchado. Para mediados de la presente década, China ha pulverizado sus propias proyecciones. La meta estatal de instalar 1.200 gigavatios de capacidad de energía solar y eólica para el 2030 se alcanzó con 6 años de antelación. En 2024 ya lo tenían. Consolidando el país como el mayor generador, más de la mitad de toda la nueva infraestructura de energías renovables a nivel mundial. O sea, más de la mitad de energías renovables están solamente en China. Esta mutación es estructural y se complementa con un dominio absoluto de la cadena de valor de la electromovilidad. Los carros eléctricos por iones de litio son incomparables. Además de esto, ha generado un programa de reforestación, el más grande del mundo y el más grande existido hasta ahora en la Tierra, conocido informalmente como la Gran Muralla Verde, y cuyo nombre es el Proyecto de Bosques de Refugios de Tres Nortes. La parte sobre todo del norte del país estaba como muy deforestada, entonces era prácticamente una desertificación de millones de hectáreas, estamos hablando aparte. Y se ha logrado hacer verde nuevamente. Esto genera paradójicas contradicciones interiores. Esta Gran Muralla Verde tuvo unas repercusiones negativas. Son cosas, o sea, es un tema muy complejo del que estamos hablando. A partir de estos hitos tangibles, una primera interrogante. ¿Es posible un aparato estatal históricamente carbono dependiente que altere su matriz metabólica interna sin hacer colapsar su crecimiento industrial? Esto es una pregunta que surge mucho.
o estamos ante una sofisticada estratégica de supervivencia geoestratégica, valga la redundancia, donde la ecología se subordina a la acumulación pura de poder. Es decir, la primera parte de la pregunta la planteo en el sentido de que el gran debate se ha tornado en si tenemos que decrecer para poder, o lo que se llama más filosóficamente deceleracionismo, empezar a decrecer, bajarnos estándares generales y demás. Esto genera un montón de problemas porque países no industrializados como los latinoamericanos o los de la periferia tendrían que generar un margen de explotación de recursos y contaminación para poder crecer. Si no, es como que estamos pagando la deuda que provocaron otros. Es difícil. Bueno, no es unívoca la respuesta, pero hay un concepto de civilización ecológica incorporado formalmente por la Constitución de la República China en 2018, donde Pekín asume a la ecología no como un límite al desarrollo, sino como una precondición material para la continuidad del propio estado de civilización frente a los límites biofísicos de la Tierra. Es decir, básicamente no es una pregunta, es un hecho. Entonces, es una precondición de la cual tenemos que partir y ver cómo podemos producir a partir de eso. Esta escala de intervención estatal e industrial nos arroja de manera directa al terreno de la ontología contemporánea y específicamente nos lleva al concepto de hiperobjetos acuñado por Timothy Morton. El hiperobjeto se define como una entidad cuyas dimensiones espaciales y temporales son tan masivas que trasciende por completo la especificidad de una experiencia estética e histórica humana. Por ejemplo, el calentamiento global tiene la omnipotencia del plástico en la biosfera, la latencia de una tercera guerra mundial destructiva, no son abstracciones. Son objetos reales, viscosos y no locales. Cuando Morton señala lo de que los hiperobjetos son viscosos, se refiere a que se adhieren a nosotros, a que resulta imposible adaptar una distancia soberana respecto de ellos, porque estamos literalmente atrapados en el interior. No nos podemos despegar. No podemos fingir demencia, ¿no? Y la no localidad implica que cualquier manifestación climática extrema que atestiguemos en nuestro día a día no es no es el cambio climático en sí mismo. Es un síntoma local de un objeto masivamente distribuido en el espacio-tiempo, ¿no? La emergencia de estos hiperobjetos nos obliga a abandonar una forma drástica de ombliguismo cínico y ese distanciamiento caracterizado del individualismo contemporáneo, ¿no? De a mí que me importa, yo pienso lo que quiero. El sujeto posmoderno tiende a observar esa crisis ecológica desde un distanciamiento irónico o un dinismo pasivo en el que, bueno, ya fue, no va a morir, igual va a explotar todo, ¿no? Es casi infantil esta actitud, ¿no? Sin embargo, el hiperobjeto disuelve esa distancia. No hay afuera de la atmósfera dañada. No hay ningún país que se salve de esto. Lo mismo con la Tercera Guerra Mundial, ¿no? No existe un refugio epistémico ni geográfico para el individuo atomizado. Ni tampoco para el país atomizado. Esto es una cuestión central. Y es algo que China ha entendido muy bien. Ellos, justamente en base a lo que víamos hoy al principio, tienen esta concepción más armonista y no se pretenden y no quieren ser los que tomen el nuevo poder y ser los únicos. De hecho, ellos proponen más una cuestión bipolar, con dos grandes centros. Pero además, entienden que estos límites ecológicos y la amenaza de la Tercera Guerra Mundial no implica solamente un país. Aunque ellos, supongamos, desarrollan la mejor tecnología y logran un montón de cosas, solos no van a poder contra el cambio climático. Si todo el resto del mundo sigue contaminando y sin hacer nada, nos vamos todos. Entonces, hiperobjetos, lo que se conoce como la era del antropoceno, porque justamente somos la primera especie que se convierte en una fuerza geológica consciente y que al mismo tiempo sabotea deliberadamente las condiciones químicas y climáticas que permiten su propia reproducción social.
¿Qué quiero decir con esto también? Que es una época quiebre, en el sentido de que jamás se vivió algo así como una crisis ecológica a nivel mundial. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo pueden las estructuras estatales e institucionales de Occidente, diseñadas bajo lógicas de la cortoplacía y de los ciclos electorales, también de la planificación y de la maximización del valor para el accionista, gestionar entidades como los hiperobjetos, que demandan una planificación a escalas de tiempo profundo, amplio? Es en este quiebre donde la rigidez y la certidumbre de la planificación china se presenta como una innovación logística respecto a este desorden transatlántico, ¿no? Una filósofa belga llamada Isabel Stengers, en un libro que se llama En tiempos de catástrofes, escrito en 2009, acuña un concepto que se llama la intrusión de Gaia. La autora dice que Gaia no debe ser confundida con la visión ingenua de la madre tierra, benévola o armónica propia de las narrativas más New Age, sino que Gaia es una fuerza transversal, un emblamaje ciego y monstruoso de procesos físico-químicos que ha sido provocado por el productivismo humano y que ahora responde de manera implacable a esa provocación, ¿no? Amenazando justamente la viabilidad de la sociedad sin poseer la menor preocupación por nuestra supervivencia o nuestra justicia social, ¿no? Es indiferente ante estas cosas. Este monstruo que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Y este nosotros es doloroso en algún punto, porque, qué sé yo nací y me tiraron este problema por la cara un poco, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Bien. Creo que lo central a pensar en esto es que nos quedamos cortos si solamente rompemos con la idea del individuo, del yo como algo autónomo. Ni siquiera los países hoy son algo autónomo. ¿Cómo va a serlo el individuo, no? Pero lo que me parece fundamental de pensar del fenómeno chino es que no es solamente una alternativa económica, sino que es una alternativa cultural y un nuevo horizonte. Es interesante que Estados Unidos siga gobernando a nivel cultural. Es decir, que gracias sobre todo a la gran fuerza que tiene Hollywood y otros mecanismos que tiene Estados Unidos para su propaganda, Estados Unidos, Europa, etc. Pero creo que estas crisis ecológicas nos ponen sobre la mesa algunos problemas que son un poquito más complejos de resolver y que son incluso más necesarios de pensarse que crisis propias de cada país. Es difícil porque estamos todos con problemas económicos y bueno, pero pensemos que quizás China es un poco nuestra mirada hacia que se puede solucionar ambos problemas, los económicos y los ecológicos, junto a otros, ¿no? ¿Tiene sus deficiencias? Guardo mis críticas, obvio. Por ejemplo, se habla mucho de la cultura del trabajo, aunque más debería hablarse de la cultura académica que tiene actualmente China. Son muy exigentes a nivel escolar y universitario. Pero también, por ejemplo, tienen muchos sistemas anticorrupción, por ejemplo, y funcionan muy bien. 4 millones de miembros han encarcelado o enjuiciado de alguna manera. Pero tienen otras cosas que, bueno, uno desde nuestros valores duda. Por ejemplo, la seguridad. Todas las personas que visitan China dicen que la seguridad es increíble. Pero claro, tiene cámaras por todos lados y a nosotros nos hace un poco de ruido esas cosas. Sí es notable esto, que todas las personas que viajan se llevan una cachetada en la cara de los prejuicios que tenían respecto a China. El mejor ejemplo de esto es Rayito, creo que se llama. Se ve que es un streamer norteamericano que fue allá y grababa y decía, claro, no, China es lo mejor del mundo.
Y en un momento habla así con un chino que va en un auto súper de lujo, qué sé yo, y le dice, ¿cuánto te costó? Y ponele que le dice 2 millones, ¿no? De dólares. Y este rayito dice, no puede ser, a mí me costó 8 millones de dólares y este tiene 10.000 caballos de fuerza más. No tengo ni idea de auto, la verdad. Pero, nada, ¿no? Como... Esto y mil otras cosas le van pasando que dicen, y eso que es un... Para ver hay que tener teoría. ¿Sí? En el sentido de que es falsa esa idea de que todos vemos lo mismo. No. Y sin embargo, esta persona, que no creo que haya estudiado mucha política en su vida, estoy prejuzgando, quizás sí. Se te pone en la cara. Otro de los fenómenos interesantes es que uno esperaría que, dado que son comunistas y toda la cuestión, esté recontra politizada su población. No. De hecho, todo lo contrario. Pero ellos lo ven en su día a día. Ven los hechos concretos de cómo el partido ha logrado beneficios respecto a la clase trabajadora. Bueno, son cosas para pensar. Creo que lo voy a dejar acá. El problema de lo ecológico me interesa quizás volverlo a tratar más filosóficamente. Así que nada.